y deportes de esta prestigiosa ciudad. 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro. Invertimos aquí porque somos de aquí. Hola. ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes, gusto de saludarlos nuevamente y gracias por acompañarnos, permitirnos entrar en sus hogares durante esta jornada vespertina de día lunes 21 de marzo. Rápidamente comienza a avanzar el año, pareciera que ya con esto estamos entrando prácticamente a la parte más activa del año 2022. Recordemos que hoy día también corresponde a un cambio de estación. Ya nos despedimos definitivamente del verano para darle la bienvenida a la temporada cuando las hojas caen, el otoño. Muy romántica para algunos, para otros ya también sinónimo de complicaciones que van asociadas justamente a las bajas temperaturas, a estar con menos luz durante el día, en fin, son las partes buenas, las partes malas de la temporada otoño-invierno que ya estamos a punto de empezar. Dentro de eso también está la preocupación que existe a nivel nacional y también, ¿por qué no, digamos, en todo el hemisferio sur respecto a cómo se va a comportar la pandemia durante lo que será nuestro invierno, cuando ya la cosa se complica justamente por el cambio de temperatura. Y la verdad es que dentro de los puntos que nos preocupan bastante es algo que comenzó hace un par de semanas nada más, que fue el retorno a clases. Todos teníamos, digámoslo de una u otra manera, la aprensión, la duda, ¿será una medida apropiada? ¿No será una medida apropiada? Esto de volver a clases así, pero con todo, vale decir, totalidad de los alumnos, como en la más absoluta normalidad. Bueno, la verdad es que nosotros en ese momento ya comenzamos a preocuparnos. Al poco tiempo en San Javier ya tuvimos la primera baja, entre comillas, de un establecimiento que se vio completamente afectado por el tema de demasiados contagios de alumnos con COVID-19. Vamos a ver esta nota y posterior a eso vamos a conversar con don Roberto Del Pin, director del DAEM de San Javier, para tener antecedentes mayores, para poder analizar con más datos, con más conocimiento, cómo se ha ido desarrollando estos primeros 15 días de clases presenciales después de casi 2 años de total ausencia. Una nota que preparamos en el departamento de prensa, la ocupamos como introducción al tema de hoy día. A través de sus canales oficiales, el IRM confirmó que la totalidad de los cursos del establecimiento educacional se encuentran en cuarentena, siendo el Colegio San Javierino el primero de la comuna que se ve afectado en este sentido. El día lunes 14 completamos 4 cursos con 3 casos cada uno. Y las instrucciones del Ministerio dicen de Educación y el MinSal que cuando tú tienes 3 cursos, del total de cursos, que han completado 3 casos cada uno y coinciden estos 3 cursos, entonces tú te vas de cuarentena. Nosotros tuvimos 4 hasta el día 14, nos fuimos de cuarentena a partir del día miércoles 16. Desde el inicio del retorno a la presencialidad, la posibilidad de establecimientos en cuarentena era alta, siendo el IRM el primero en ser afectado en la comuna, pero no el primero de la provincia, donde ya se registran al menos un caso en Linares. El colegio está bastante preparado para recibir a sus estudiantes. Tenemos la suerte de que es un colegio con altas instalaciones de infraestructura, que tiene patios varios y amplios, pero 1.174 alumnos funcionando a lo largo del día en la escuela a horario completo, jornada escolar completa, horas de 45 minutos, almorzando en el colegio alrededor de 300 alumnos entre Junaed y los que traen su almuerzo. Obvio que el riesgo de contagios aumentó en forma importante. Y es la disposición adoptada por parte del Mineduc la que causa aprensiones desde el momento que el aforo de las salas no existe con consecuencias esperables.
No tuvimos contagios porque había aforos que cumplir. Este año para las escuelas se levantaron los aforos respecto de todos sus recintos, oficinas, patios, salas de clase, de todo. Está la recomendación del distanciamiento, pero es difícil que se cumpla estrictamente en una sala de promedio, insisto, 40 estudiantes, la distancia correcta. El año pasado no tuvimos contagios, anduvo bien el colegio, no tuvimos suspensión de clases, no hubo cuarentenas y no tuvimos contagios colectivos como tuvimos ahora. Mientras que el porcentaje de alumnos vacunados es uno de los argumentos para este retorno a la presencialidad, pero el no estar vacunado no impide el ingreso a clases. Yo creo que lo presencial eso no debería haber estado nunca en discusión. Nunca en discusión. Quizás, digamos, haber buscado las maneras de que esto ocurriera, pero bueno, se dio. Y nosotros creemos que debiéramos funcionar con cierto aforo en realidad, ¿ya? Que debiera haber, esa es una medida que a nosotros nos habría parecido importante, que partieran al menos las escuelas con aforo, no es que se mantengan siempre, pero deberían haber partido, creo yo, con aforo para poder evitar la aglomeración desde el comienzo mismo tan grande. Sin embargo, aunque el establecimiento particular subvencionado se encuentra afecto a una cuarentena que se prolonga hasta el 23 de marzo, esto no ha significado la suspensión de clases, puesto que ya existía una fuerte inversión en tecnología que ha permitido continuar con el calendario escolar, pero de manera telemática. Bueno, el Instituto Regional del Maule fue el primer establecimiento educacional de San Javier que se vio afectado por algo que todos teníamos, o sabíamos, la verdad, digámoslo así, iba a ocurrir, que en algún momento se iba a dar una cantidad de contagios lo suficientemente preocupante como para llegar a la necesidad de cerrar un establecimiento educacional. Ese es el tema que nos preocupa hoy día, cómo se está desarrollando el control sobre los contagios a nivel educacional. Para ello vamos a conversar con don Roberto Del Pin, que es el director del DAEM de San Javier desde hace poquito tiempo, me decía don Roberto, poco más de un mes que le tocó asumir esta responsabilidad. Y una responsabilidad que tal vez en sus años de experiencia en este tipo de materia, me imagino que nunca le había tocado enfrentar un retorno a clase de una pandemia. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Gracias por la invitación a conversar sobre los temas que le afligen a la economía, a la educación. Bueno, director, entrando directamente en materia, cuando mostrábamos esta nota nos referíamos al colegio Instituto Regional del Maule, que fue al primero que le tocó a alguien le tenía que tocar, porque era evidente recibir la notificación de la Seremi de Salud que dice el colegio se va a cuarentena por 7 días. Posterior a ello, al día siguiente, el turno le correspondió también al colegio Sagrados Corazones, ambos particulares subvencionados. Pero, ¿cuál es la realidad que se está viviendo a nivel de la educación municipalizada? Son muchos más los establecimientos y hay alguno que ya está enfrentando también este tipo de medida restrictiva o preventiva como es una cuarentena a todos los establecimientos. No, no es el caso aquí de nuestras escuelas municipales, ¿no? Si bien hemos tenido brotes, hemos tenido algunos cursos que se han tenido que ir a cuarentena, pero en ningún momento ha llegado el caso de enviar o cerrar el colegio por esta situación, ¿ya? Más bien, donde hemos tenido un poco más de casos, obviamente donde se concentra mayor cantidad de alumnos, que es el liceo municipal. Pero solamente hemos llegado hasta 2 cursos en donde hemos tenido que enviarlo a cuarentena. Nada más que eso. Sabe que justamente me ha llamado mucho la atención porque en lo personal, cuando volvieron las clases con este formato,
me imaginé, bueno, dije, lo más probable son alumnos más grandes, es más difícil el control de tanta gente por cantidad de alumnos. Dije, lo más probable es que el primero que tenga que enfrentar una cuarentena sea el liceo, y sin embargo sigue invicto. Ahora, también las escuelas donde los chiquititos son difíciles de controlar. Entiendo que hay cursos que sí han ido a cuarentena, pero ¿cómo se ha logrado que no vayan todos? ¿Por qué? O sea, incluso llega a ser sorprendente considerando que son más la cantidad de establecimientos municipales que los particulares subvencionados de San Javier, y que hasta el momento sean dos subvencionados los que han caído. ¿Han tomado alguna medida particular? ¿Cuál es la razón de esto, director? Sí, yo pienso que, a ver, nosotros hemos seguido todos los protocolos que nos indica, ¿cierto?, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud. No digo que los otros colegios no sigan los mismos protocolos. Lo que sí ha ocurrido, creo yo, que tenemos todas las herramientas, tenemos el personal, tenemos los implementos y la dedicación para evitar los contagios, a pesar de que podría decir uno, bueno, son las escuelas municipales. Las escuelas municipales hoy en día están muy bien dotadas, no solo desde el punto de vista de infraestructura, que en el correr de los años, quienes se han acercado a nuestras escuelas por razones muchas veces de las votaciones, ¿cierto?, han podido ir conociendo que nuestra infraestructura escolar ha ido mejorando. Y junto con ello tenemos muchos implementos ya de protección que yo creo que ha incidido positivamente en que los niños no se contagien como se podría esperar. Director, llama mucho la atención el año pasado, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en establecimientos particulares donde la verdad hicieron una inversión muy fuerte en cuanto a seguridad, desde separación de los niños a más de 1 metro de distancia, incluso láminas para protegerlos, para evitar el contacto directo, sanitización de las salas, compra de motopulverizadoras en algunos casos, o bombas de espalda. En fin, la verdad es que, digamos, no escatimaron en gastos pensando en una vuelta a clases, que finalmente no se produce, sino que a finales de año, con una asistencia parcializada. Comparado con las escuelas públicas, uno pensaría, bueno, ellos tienen en este momento más posibilidades de sobrevivir, de poder hacerlo sin problemas. Sin embargo, ¿por qué vayan allá? Si incluso podrían hasta ser menos alumnos por sala, por ser particular. ¿Por qué creen ustedes que, o simplemente ha sido un poco de mala suerte, pese a todo lo que les ha tocado, y que no se haya dado hasta el momento que ninguno público esté en las mismas condiciones? O sea, vuelvo a insistir lo que comentaba, yo creo que estamos en súper buen pie. Hemos implementado, por ejemplo, aquí en la comuna, nosotros tenemos un sistema de transporte escolar, ¿ya? 45 recorridos, que no es poco, ¿ya? Es bastante, para atender una cobertura del 100% de nuestras escuelas. Y que hemos hecho, además, buscar la fórmula de que al niño se reciba a la subida de estos minibuses, buses, transporte escolar, con los elementos de protección. Entonces, luego hay otro control a la llegada de la escuela. Entonces, hay una serie de barreras sanitarias que nosotros hemos ido perfeccionando, y como señalaba también, hemos estado en buen pie
con implementos para proteger a nuestros niños y niñas. Hemos tenido recursos, ya aquí también hay que ser bien transparente también. El Ministerio de Educación ha flexibilizado el uso también de recursos que en un momento estaban destinados a otros temas de carácter pedagógico o tal vez de infraestructura o de mejoramiento de infraestructura, y esa flexibilización hizo que nosotros dispusiéramos de recursos para poder enfrentar la pandemia. Por lo tanto, hoy día en ningún establecimiento, en ninguna escuela, falta del termómetro, el alcohol gel, las mascarillas, los elementos de protección, la pulverización, ¿cierto?, mediante desinfectante en la sala una vez que terminan las clases, en el intermedio de las clases, en la sala de profesores, en fin, son un sinnúmero de medidas que en definitiva van aportando a que el riesgo de contagio sea menor. También nuestros espacios, ¿ya? Si nosotros visitamos nuestras escuelas, claro, podrán faltar en algunas de ellas mucha infraestructura, puede ser. En eso no estamos totalmente de acuerdo. Pero sí existe un espacio físico donde los niños pueden desplazarse con menores riesgos de contagio. Director, yo creo que uno de los temas que también debe preocupar bastante en este momento es el de la información y transparencia. Creo que no estamos en un momento en que podamos ocultar información, porque al fin y al cabo atañe a la seguridad de todo el mundo. O sea, como población se nos pide responsabilidad, pero también creo que como instituciones esa responsabilidad y seriedad tiene que verse reflejada en información transparente al alcance de todos. Ahora, esto lo planteo pensando simplemente, ustedes están a cargo de una cantidad de establecimientos que es bastante amplia. Hay, no recuerdo cuántas escuelas son, 12 o no, parece que son más en San Javier, mucho más de 12 escuelas públicas, ¿no? 34 considerando jardines infantiles, escuelas básicas rurales y las escuelas municipales del sector céntrico de la... 34 más o menos, sí. Bueno, entonces las 12 corresponden a Villa Alegre, que es otra comuna que manejo también ahí con forma frecuente. Bueno, estamos hablando de más de 30 establecimientos y me imagino que tiene que haber alguna forma para llevar día a día la información, porque al igual que el sistema de salud tiene que estar todos los días entregándonos el informe. Por ejemplo, hoy día señalaba, voy a tratar de ubicarlo, la cantidad, se me fue, la cantidad de personas que hoy día estaban contagiadas, que ya es normal para nosotros saber. Por ejemplo, hoy día San Javier tuvo 24, tuvo 36, bueno, en algún momento ha tenido mucho más. ¿Cómo lo hacen ustedes a nivel interno? ¿Cómo la comunidad escolar sabe cuántos niños están contagiados? ¿Lo pueden saber? ¿Es información clasificada? ¿Solamente lo saben los directores? ¿Lo saben los profesores? ¿Cómo se maneja esa información? No. Desde el punto de vista ético, nosotros no esconderemos ninguna información. Por el contrario, o sea, es imposible que nosotros podamos esconder tipo de información de esa naturaleza. Además, que nosotros como funcionarios públicos estamos sometidos también a acciones de carácter penal si nosotros llegamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? En lo personal... No digo que esté ocultando, pregunto cómo se hace. Sí. Pregunto cómo se hace para que como cualquier hijo vecino sepa, el curso, la escuela de mi hijo está o no está con peligro. Eso. Por ejemplo, muestro aquí, ¿ya? No. Este reporte me llega todos los días. ¿No tenemos problemas de conexión? Me llega un reporte todos los días sobre la situación de cada escuela. ¿Por qué? Porque
entre otras cosas, las escuelas particular subvencionadas no tienen profesionales como nosotros tenemos. Nosotros tenemos aquí, tenemos contratados 2 expertos en prevención de riesgos, ¿ya? Entonces, ellos están encargados, ¿ya?, de hacer una visita diaria a distintos establecimientos. Pues se dejan, hacen una visita, se dejan caer a cualquier establecimiento, a cualquier hora, miran una sala, si están los profesores con, si están con su mascarilla, si los niños están con la mascarilla, etcétera, etcétera. Y hemos diseñado una simple planilla donde nos informan, ¿cierto?, si hay niños que están contagiados, si tienen síntomas, si no tienen síntomas, si han sido diagnosticados, etcétera. Entonces tenemos una realidad diaria que nos hace tomar decisiones, ¿ya? Porque de otra forma, ¿cómo podríamos nosotros tomar decisiones si no sabemos en qué condiciones está cada escuela? Ya, así que por lo tanto tenemos un reporte diario todos los días antes de las 10 de la mañana, qué es lo que ocurrió el día anterior, ¿no? Y eso obviamente lo transparentamos en la medida que existe una situación anómala, lo transparentamos inmediatamente. Además, pasa lo siguiente: cuando hay un colegio, un curso, en la cual, cierto, se va a cuarentena, todo el colegio se da cuenta, se sabe inmediatamente, se conoce a través de las redes sociales. Es algo que aunque quisiéramos esconder es imposible, ¿no? Pero en general así funciona. De los 24 establecimientos en total, incluyendo jardines infantiles, a la cuna, como menciono, tenemos un reporte permanente diario. Eso es interesante, ¿eh? O sea, esa información que se tiene que mantener al día permanentemente y, o sea, eso da de alguna manera tranquilidad a los padres y apoderados también, porque reconozcámoslo, o sea, de repente como papá yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no?, que se pone más que aprensivo frente a la salud de sus hijos y queremos de repente tener todas las variables bajo control y por supuesto toda la información. Tal vez una conducta muy, muy humana, simplemente. Oiga, pero director, otra de las cosas que también me gustaría conocer ya su opinión personal. Cuando comenzaron las clases, que se hicieron la inauguración, algo que se había casi como un recuerdo de historia antigua, o sea, inauguración escolar, de repente fue la noticia del día, algo que a lo mejor era casi un tema anecdótico, hace un par de años, ya los chicos volvieron a clase, la nota de siempre. Esta vez era prácticamente el descubrimiento de la pólvora del hilo negro, volvimos a clase. Pero en ese entonces yo creo que también hubo muchas miradas que miraron con recelo este retorno a clases. Me imagino que también, creo que lo conversamos en algún momento, que ustedes dijeron, bueno, hoy día tuvimos una asistencia como del 60% en una escuela rural donde se inauguró, al día siguiente fue en una escuela pública que tenían ya como un 80%, estaban un poco sorprendidos. Pero básicamente el tema que a todos en ese momento, creo que nadie sabía la respuesta, y es lógico, era, ¿estará correcto esta forma de hacer el retorno a clases? O sea, sabemos que es necesario, pero ¿estará bien tener a todos los niños en espacios que estaban diseñados, que funcionaban bien antes de esto, pero ahora no será un poquito jugar a la ruleta rusa al tener tantos niños juntos? ¿Cómo lo ve usted? Sin afán de crítica, sino ¿hubiese optado por una medida alternativa a la que se empleó? Sí, bueno, difícil abstraerse del rol de director de comunal, donde se imparten políticas que son nacionales, y en donde es difícil nosotros como comuna tomar decisiones distintas a lo que son los lineamientos nacionales. No pueden hacer.
no lo podemos hacer. Pero si usted me pregunta y me lleva un poco a opinión personal, nada más. A ver, en lo personal yo siempre fui partidario de iniciar las clases, siempre, y presenciales, siempre, ¿ya? Porque efectivamente yo soy una persona que cree en la ciencia, y como creo en la ciencia, el promedio de vacunación de nuestros niños era del 85%, por lo tanto era muy bajo el nivel de riesgo que colocábamos a la población, ¿ya? Sin embargo, nosotros previamente quisimos saber qué pensaba la gente, ¿ya? Más allá de lo que uno y la obligación nos imponía. Y más del 50% señalaron de que iban a enviar sus hijos al colegio, ¿ya? Por lo tanto, existía un deseo de los niños, de los padres, que volvieran sus hijos a clase. Además, yo en lo personal pienso que ha sido tanto el daño que ha generado la pandemia en materia educacional, y sobre todo a los niños más vulnerables, ¿ya? Sobre todo a nuestros niños más que estudian en los lugares más alejados de la comuna. Entonces, también entiendo yo que aquellos padres que tienen los recursos, sus hijos, a pesar de la pandemia, le colocaron profesores particulares, última tecnología en sus computadores, internet que muy rápido, etcétera, etcétera. Entonces, esos niños no se vieron fuertemente afectados, ¿cierto?, por la pandemia. Pero nuestros niños de nuestras escuelas sí se vieron afectados, porque a pesar de hacer todos nuestros esfuerzos, fue algo que de la noche a la mañana se cambió un sistema digital de la cual nadie tenía la experiencia, la expertise en ese tipo de procesos pedagógicos. Entonces el daño, creo yo, que fue tremendo. Hay estudios que señalan que el nivel de aprendizaje en nuestros niños durante el periodo de pandemia no superó el 25%. Entonces eso es dramático. Por lo tanto, yo internamente sentía de que nuestros niños tenían que volver a clase. Y el rol de nosotros como autoridades, hacer todos los esfuerzos para que los niños se vieran expuestos lo menor posible, ¿cierto?, al contagio. Ahora bien, yo sigo pensando, en mi caso personal y en mi opinión, de que leyendo en la ciencia, ¿ya?, hoy día quienes no se vacunan, creo yo que a esta altura es solo ignorancia. Casi un capricho. No, básicamente yo lo considero que es una ignorancia, ¿ya? ¿Y por qué lo digo es casi una ignorancia? Porque no existe ningún elemento científico que avale el no vacunarse. Yo, y volviendo nuevamente a mi idea, a mi opinión, si queremos aún más minimizar los riesgos, creo yo que una alternativa en algún minuto hubiese sido, ya, los padres que no quieren que sus hijos sean vacunados, ok, no podrán participar de las clases presenciales, y a esos niños igual tendríamos que otorgarles clases online, ¿ya? Porque obviamente si hay un 85% de niños, de familias que han hecho el esfuerzo de vacunarse y que se ha demostrado que el vacunarse se ve menos expuesto a riesgo del COVID,
¿por qué nosotros tenemos que exponer a ese 85%? ¿Por qué tenemos que exponer a ese 15%? O sea, ese grupo de niños del 15% está expuesto, ya más que el grupo del 85%. Entonces, Sin bueno, duda alguna. si no quieren sus padres, si no quieren sus apoderados, haber buscado una fórmula de haber entregado una educación virtual. Y creo que eso hubiese significado que poco a poco los padres y apoderados habrían tendido a llevar a los niños a vacunarse. Esa es mi idea. Yo, en general, aquí lo que prevalece no es mi idea ni mi opinión personal, lo que prevalece son los protocolos, son los acuerdos, son las decisiones ministeriales y también, obviamente, que en lo que respecta aquí al municipio, al alcalde. Bueno, sin duda, tal vez hubiese sido una medida de justicia que quien no estaba vacunado no pusiera al resto a contagios mayores. Sin embargo, también está el garantizar el libre acceso a la educación. O sea, ahí entramos a una balanza que es difícil, como llegar a un acuerdo totalmente satisfactorio para las partes. Ahora, director, usted me ha dicho que este momento no ha sido necesario, más allá de poner en cuarentena algunos cursos, no a un establecimiento completo como le ocurrió a otros establecimientos que son de los particulares subvencionados. Ahora, ya que mencionaba justamente que hay un 80 y tantos % de niños que sí están vacunados y más o menos un 15 que no lo está, ¿ustedes tienen alguna estadística, algún dato de los niños que han presentado contagio, que han resultado positivos, que de repente del CEFAM y finalmente de la Seremi Salud lo llaman diciéndole, ¿sabe qué más? Usted está positivo. No sé si a usted le ha tocado el caso, a mí sí me ha tocado recibir esa llamada, a mí no me ha tocado contagiarme, pero en fin, sí he recibido por mis padres que se contagiaron, en fin, y llega esa información y dice, ya, cuarentena. Pero de esos niños, ¿tienen algún seguimiento? ¿Han sido niños que se estaban vacunados o han sido de los que se han enfermado de los que son sus padres, básicamente sus apoderados, los reacios a la vacuna? ¿Hay alguna estadística, algún dato así como que nos permita ilustrarnos un poco? Sí, a ver, estadística no tenemos, no tenemos, solo lo que hemos podido percibir, ¿ya? En general, el niño que se contagia está o no está vacunado, ¿ya? O sea, el contagio es aquel niño que está vacunado como aquel niño que no está vacunado, ¿ya? Sin embargo, mayoritariamente lo que hemos percibido de los niños que sí están vacunados y que están contagiados y que se han contagiado ha sido algo leve. Ha sido una situación de que 2 a 3 días, un poco de fiebre, similar a un resfriado, y en el caso de los niños lo que hemos percibido que ha sido de carácter leve, ¿ya? Y ahí, Afortunadamente. sí, y ahí está el tema del valor de la vacuna, ¿ya? El valor de la vacuna, porque téngalo por seguro que en Chile nadie se habría atrevido a abrir colegios si los niños no hubiesen estado vacunados. Eso sí hubiese sido un tremendo Una error. actitud un tanto totalmente irresponsable, es decir. Totalmente. Director y... Yo no he conocido Director, ningún caso grave de niños. No he conocido. Director, ¿me permite hacer un ejercicio de imaginación? Me voy a poner... Ya, supongamos, estamos
Estamos recién en 21 de marzo, pero luego vienen ya los días fríos. Por lo que hemos visto, cuando más fuerte pega la pandemia en el mundo es justamente en temporada de invierno. Nos sirve como parámetro lo que ocurre en el hemisferio norte. Ahora, supongamos que pese a todas las medidas que se toman de precaución, control de temperatura, guantes, desinfección, nos enfrentamos de repente en pleno invierno, junio, julio, una terrible ola de contagios. ¿Existe un plan B para seguir estudiando durante esta época de invierno? Vale decir, podríamos hablar de volvería a las clases telemáticas. Básicamente eso es lo que queremos preguntar. Vamos a dejar esta pregunta abierta porque veo que quedé solo. La verdad es que ha estado un poco difícil esta comunicación, parece que tenemos problemas con internet. Vamos a tratar de volver a retomar el contacto con el director del DAEM de San Javier porque, como le digo, hoy internet está así como día lunes y nos ha costado bastante. Vamos a una pausa cortita, retornamos y tratamos de retomar contacto con don Roberto Lepín, a quien ya le dejamos la pregunta planteada de antemano. Pausa y volvemos. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenirnos de las filas y contacto con más personas, ayudándonos a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debes dar el RUT del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil, es otro servicio de TV Cable Loncomilla. Hola, soy Katy Figueroa. Y yo, Fran Balmaceda. Los queremos invitar a que nos acompañen de lunes a viernes de las 10 a las 12 del día. En nuestro matinal más positivo, donde tendremos noticias regionales, concursos, entrevistas, despachos y muchas, pero muchas sorpresas más. Comienza tu día con el único matinal de la región del Maule. Ahora nos puedes sintonizar en www.canal30.cl. Ya no hay excusa, recuerda, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Más positivo por las pantallas de Canal 30 Televisión. Nuevo Velociraptor 360 ha llegado a los hogares de nuestros abonados, revolucionando la forma de conectarnos. Con Velociraptor 360 ya no tendrás rincones de tu hogar sin alcance de Wi-Fi, permitiendo que cada integrante de tu hogar disfrute de toda la velocidad que te entregamos, evitando las interferencias y entregando mayor seguridad. Eso y mucho más con el nuevo Velociraptor 360. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Hay tantas historias que ocurren en la región del Maule que están relacionadas definitivamente con el campo, porque somos gente de campo y nos sentimos orgullosos de eso. Son historias que tratamos de compartir con ustedes y de conocerlas cada día lunes a partir de las 22 horas a través de las pantallas de Canal 30. Esa es nuestra invitación. Conozcamos nuestra tierra maulina junto a Canal 30. ¿Quién sabe? En una de esas le contamos algo que usted no conocía y estaba muy cerca de su casa. Los espero el próximo lunes, 22 horas. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenirnos de las filas y contacto con más personas, ayudándonos a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debes dar el RUT del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil, es otro servicio de TV Cable Loncomilla. Hola, soy Katy Figueroa. Y yo, Fran Balmaceda.
Los queremos invitar a que nos acompañen de lunes a viernes de las 10 a las 12 del día. En nuestro matinal más positivo, donde tendremos noticias regionales, concursos, entrevistas, despachos y muchas, pero muchas sorpresas más. Comienza tu día con el único matinal de la región del Maule. Ahora nos puedes sintonizar en www.canal30.cl. Ya no hay excusa, recuerda, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Más positivo por las pantallas de Canal 30 Televisión. Nuevo Velociraptor 360 ha llegado a los hogares de nuestros abonados, revolucionando la forma de conectarnos. Con Velociraptor 360 ya no tendrás rincones de tu hogar sin alcance de Wi-Fi, permitiendo que cada integrante de tu hogar disfrute de toda la velocidad que te entregamos, evitando las interferencias y entregando mayor seguridad. Eso y mucho más con el nuevo Velociraptor 360. TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Hay tantas historias que ocurren en la región del Maule que están relacionadas definitivamente con el campo, porque somos gente de campo y nos sentimos orgullosos de eso. Son historias que tratamos de compartir con ustedes y de conocerlas cada día lunes a partir de las 22 horas a través de las pantallas de Canal 30. Esa es nuestra invitación. Conozcamos nuestra tierra maulina junto a Canal 30. ¿Quién sabe? En una de esas le contamos algo que usted no conocía y estaba muy cerca de su casa. Los espero el próximo lunes, 22 horas. Ha nacido 30 Radio, una propuesta musical 100% online, con lo más destacado de las últimas décadas. Grandes éxitos para tus mejores momentos. 30 Radio. Disponible vía streaming a través de www.canal30.cl. Marzo, cuando comienza el otoño, y estábamos conversando con don Roberto Del Pin, director del DAEM de San Javier. Antes de la pausa le habíamos planteado una pregunta que le dije que realmente era simplemente un ejercicio de ficción, suponiendo que en invierno el tema de la pandemia se complique enormemente y estemos igual que los europeos que de repente se han visto en la obligación de retroceder sobre lo andado y vuelta a las medidas de restricción, mascarillas, vacunas, en fin, confinamiento. Ustedes saben, esto ha sido, la verdad es que un proceso de avances y retrocesos. Director, como le digo, un ejercicio así bien dramático, casi como de película de exterminio del mundo, de las de Hollywood, que a mucha gente le gusta y son entretenidas de repente, porque siempre el mundo es salvado por algún norteamericano. No sé por qué será, pero son parte de esas películas. El mundo lo salva Estados Unidos. Pero, director, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en San Javier, y ojalá que no ocurra, pero en pleno invierno tenemos un nivel de contagios tan alto de los escolares que ya no es 1, 2 ni 3, son prácticamente todas las escuelas que tienen que irse a cuarentena? ¿De verdad están pensando, anteponiéndose ante ese escenario ficticio, insisto, como para pensar, la escuela está suspendida, pero las clases hay que mantenerlas? ¿Hay algo que se haya vislumbrado? No. Siendo bien sincero, nosotros no estamos pensando, no nos estamos colocando en ese caso hipotético, por muchas razones. Primero, por lo avanzado que está el tema de la vacunación en Chile. En segundo lugar, creemos que hemos tenido olas bastante fuertes como la que estamos pasando y en la cual nos pidió justo al ingreso de los niños a nuestra escuela y el tema no está desbordado, ¿ya?
creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mantener nuestros niños en las escuelas. Es muy dramático el atraso que se genera al hacer clases virtuales, ¿ya? Si eso sucede en San Javier, téngalo por seguro que no está sucediendo en San Javier, ¿ya? Es porque está sucediendo en todo Chile, ¿ya? Si llegase a ocurrir una situación como la que usted plantea, es una situación generalizada en todo el país, y en ese sentido tendríamos que volver a lo que ya se vivió, ¿ya? Y para eso sí tenemos algo de experiencia, pero es seguir implementando con equipo a la escuela, a los hogares, pasarle una tablet, pasarle internet, teléfono y todo lo que sea necesario para que las clases continúen, sin duda. Pero nunca es lo mismo que las clases presenciales, ¿ya? Nunca va a ser lo mismo. Y también nos dimos cuenta, y una de las experiencias que tenemos es que, claro, con todas las herramientas tecnológicas que nosotros le entregamos, igual no fueron del todo eficientes como equipos tecnológicos, porque no es lo mismo tener un tablet que tener un computador de mayor memoria, ¿ya? Que hace que el internet sea más rápido, que sea más dinámico, que se puedan hacer clases online. Entonces, todo es más complejo. Y nuestras escuelas rurales, uno lo ve, o sea, yo voy a visitar las escuelas rurales y ya quedo sin alcance telefónico. O sea, con mayor razón voy a tener problemas y tengo problemas de accesibilidad, ¿cierto?, con el internet. Entonces, yo no quiero ponerme en ese plan B, pero si eso llegase a ocurrir, sin duda que vamos a tener los recursos y la experiencia para implementar de la noche a la mañana a todo nuestro sistema, a todos nuestros docentes preparados para implementar este tipo de clase dinámica vía online. Director, ya nos quedan muy poquitos minutos para finalizar este espacio, esta edición del 30 de Ayuda de hoy, 21 de marzo del 2022, cuando el calendario nos recuerda que el otoño llegó. Con ello también los días fríos y esas cosas, pero también las sopaipillas cuando llueve. O sea, todo tiene su lado positivo. Y hablando justamente de educación, de confianza, de tranquilidad, no sé si le pregunté antes, pero no lo escuché muy bien, ninguno de los niños que se han contagiado hasta el momento ha tenido una mala evolución, ¿han sido todos casos leves? Así es. La experiencia que yo he podido observar, por lo menos, todos han sido casos leves. 2, 3 días, niños con fiebre, con malestares, dolores de cabeza, como un resfrío común, y los niños son especiales, los niños se recuperan rápidamente. Por lo menos yo no he conocido ningún caso que se haya agravado. Bueno, como se decía antiguamente, juventud es un divino tesoro. De repente te los envidiamos hoy en día, al menos frente a esta situación. Director, sería bueno, tal vez, que en los últimos minutos que nos queda, usted se dirigiera a los padres, apoderados, a quienes son usuarios de la educación pública de San Javier respecto a esta situación. Como insisto, al principio todos lo mirábamos con mucho temor, pensando que iba a ser bastante más complicado que lo que ha sido hasta el momento. Sí, y bueno, por eso planteaba yo en el principio de la conversación que tenemos nosotros como municipio muchas herramientas que tal vez hoy día las escuelas particulares subvencionadas están un poco atrás, ¿ya?
de toda la implementación que tenemos. La verdad que muchos de los televidentes que hoy nos escuchan, nos ven, podrían pensar que es todo lo contrario. La verdad que tenemos implementos bastante satisfactorios para atender a toda nuestra comunidad escolar. Y cuando digo que tenemos todos los elementos, un ejemplo de ello era lo que planteaba el tema de expertos en prevención de riesgos. Ya las escuelas particulares subvencionadas no lo tienen, no anda una persona revisando en qué condiciones físicas y de funcionamiento se encuentra el establecimiento, si se está o no cumpliendo con las normas sanitarias. En fin, son elementos que nosotros como municipio lo tenemos y que también el alcalde, ¿cierto?, le ha colocado ese énfasis y el municipio en general no ha escatimado en recursos para proteger a nuestros niños y niñas. Así que en ese sentido, hasta el momento podemos estar tranquilos, que estamos haciendo las cosas bien. Y eso obviamente ha quedado demostrado por los pocos casos de contagio que hasta ahora se han visto. Yo sé que queda muy poco de programa, pero también quiero comentar que ese no es el único ámbito en el cual estamos trabajando, sino que tenemos mesas de coordinación muy, muy fuertes para abordar no solo este tema, sino que otros que tienen que ver con lo anexo a la educación, ¿ya? Mañana vamos a tener una importante reunión entre todas las policías de la comuna, la delegada presidencial aquí en la comuna, vamos a tener para abordar todos los problemas de inseguridad que se viven en los entornos de la escuela. Bueno, esa es otra pandemia que ha afectado en estos días lamentablemente el retorno a clases y que, gracias por el dato, no sabía de esa reunión, pero voy a decir, don Roberto del PIN me invitó, así que yo vengo a escucharlo un ratito acá. Perdón, me equivoqué. Por aquí me están soplando, sí, me equivoqué, y es que yo lo tenía internalizado que era mañana. No, es el miércoles a las 8:30 de la mañana. Después me no le digo ya, pero de todas maneras voy a decir que usted me invitó. De todas maneras, invitado. Don Roberto del PIN, director del DAEM de San Javier, le agradezco la gentileza de habernos acompañado estos minutos a través del 30 Te Ayuda, entregando un poco más de información respecto a este retorno a clases, que esperamos siga siendo tranquilo, que no tengamos que vivir una situación así dramática como la que inventé hace un segundito para explicar una situación que esperemos ya quede en el pasado. Y sí creo que en algo estamos todos de acuerdo en que por muy interesante, muy buena que sea, muy útil, como fue en su momento la teleeducación, el profesor y el contacto personal es irreemplazable. Por último, está ahí para que nos corrija sobre la marcha y a través de la pantalla un poco más difícil. Director, muchísimas gracias y bueno, nos encontraremos probablemente el día miércoles y tal vez en una oportunidad, lo dejo cordialmente invitado para hablar justamente de esta otra temática, que es tan preocupante como la de la salud. Afortunadamente a nivel municipal no ha pasado nada aquí, ¿no? ¿En ese sentido? Bueno, hemos hecho, pero queremos trabajar fuertemente en la prevención, ¿ya? Porque no solamente hay que reaccionar cuando ocurren ciertas situaciones, ¿ya? Sino que hay que trabajar, hay que ser preventivo, esa es la palabra. Yo creo que hay que tomarse los espacios, hay que evitar que los niños caigan en el tema de la violencia, la droga, y estos años de pandemia han sido muy difíciles, mucho trastorno psicológico, pero para eso estamos nosotros los adultos, para trabajar fuertemente en este tema y buscar otras formas de
de mejorar la convivencia. Sí, definitivamente en este tipo de casos, tipo de situaciones, definitivamente creo que estaremos todos de acuerdo, es mejor ponerse el parche antes de la herida. Don Roberto López, gracias por su gentileza, lo dejamos cordialmente invitado para seguir conversando de educación y, por supuesto, ir orientando a los papás, a las mamás, a los apoderados respecto a lo que se está realizando y, por supuesto, entregarles la certeza de que las cosas van por un camino que esperamos salga todo bien. Doctor, gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y así estamos llegando ya al final de otra edición del 30 de Ayuda. Recuerden, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, también nos puede llamar, nos puede hacer llegar su mensaje. El teléfono es el 56... Ay, se me fue el número, ya, entre tantos números se me olvidó. Aquí voy a que ocupar simplemente la ayuda de memoria, la antigüita. No. Miren, ya nos han cambiado tanto los códigos que ya ahora ya ni sé cuál es cuál. Pero ya, aquí lo tengo. 732-56-1630. Disculpe, yo soy de los tiempos en que eran solamente 6 números los teléfonos en San Javier, o sea que de repente nos pusieron 9, me pierdo. Ya, entonces nos llaman, si necesita hacer una denuncia, bueno, nosotros la recibiremos y veremos la forma de poder, de alguna manera, desde esta tribuna, colaborar con ustedes para ver si se le encuentra alguna solución o al menos hacerla conocida. Por habernos acompañado, muchísimas gracias y nos reencontraremos en una próxima edición de El 30 Te Ayuda. Siga junto a nosotros en la compañía de Canal 30.